social, hacer esta salvedad de que en realidad no es que lo social no existió antes de la modernidad. Sí existió como escenario, ese lugar donde nos relacionamos, la humanidad se fue relacionando y fue construyendo el escenario de lo social. Lo que planteamos que a partir de la modernidad aparece lo social como categoría problematizada. ¿Y esto qué significa? Que emerge entonces, en términos de cuestión social, emerge como problemática visibilizada y que exige una respuesta, y que entonces aparece el Estado como ordenador y organizador de esta respuesta. Que en trabajo social lo vamos a analizar después a esta respuesta como políticas públicas institucionalizadas como mecanismos de integración en esta cuestión social que emerge. En realidad es esta aclaración porque en los estudiantes cuando lo planteamos pareciera ser que antes no existía lo social. En realidad la dimensión cultural, política y económica existió siempre, pero no problematizada y como necesidad de organizar una respuesta. A partir de ahí es que empezamos a hablar entonces del Estado como esta figura ordenadora y organizadora de esta respuesta. Y las distintas instituciones y profesiones que se legitiman para organizar esta respuesta. Insistimos con esto del papel del Estado porque tiene que ver con lo que decíamos al final de la parte anterior, de que la presencia del Estado presupone también la presencia de una matriz de intervención. Cuando nosotros decimos matriz de intervención, el término matriz por ahí tiene varias significaciones, claro, varias acepciones, pero en líneas generales nos referimos a la idea de un modelo, algo que permanece, que varía los aspectos accidentales, pero que se aplica de una manera uniforme a lo largo, en el caso de lo que estamos pensando, a lo largo de la historia. Es un molde de lo que decimos así poco académicamente, pero el molde de una torta, si el molde es redondo, va a ser siempre redondo. Van a variar algunos de los componentes, pero siempre va a ser redondo, siempre se va a aplicar. Cuando hablamos, se va a aplicar de esa manera. Cuando hablamos de matriz de intervención, hablamos de algo de ese orden, no de así, con esa simpleza, pero algo de ese orden. La primera de las matrices con la que sobre la cual trabajamos, es lo que se llama la matriz de la caridad. La caridad es una de las virtudes teologales provenientes de la teología católica. Siempre insistimos también con esto, estamos hablando del modo en que incide un modo de pensar la teología inscrito en el ordenamiento social particular, que es el medieval en este caso, pero no estamos hablando de religión ni poniendo en duda ni en discusión cuestiones de fe. Este no es el tema de la cátedra. Estamos hablando de cómo la traducción que una institución terrenal como la Iglesia Católica, como la traducción que hace en el medioevo y que después se expande hacia la época, inclusive hasta la actualidad, cómo esa traducción que hace de lo religioso interviene en el ordenamiento de lo social a través, en este caso particular, de lo que llamamos la caridad. ¿La caridad en qué consiste? En partir del supuesto de que el otro que tengo enfrente es hijo de Dios, y si es hijo de Dios, entonces entra en una relación entre cristianos, entre ambos hijos de Dios, y hay una serie de supuestos que en realidad entran a funcionar automáticamente. Y en ese contexto aparece lo que Castel nuevamente llama economía de la salvación. Cuando decimos economía no estamos hablando de la acepción económica de la palabra economía, sino la idea de intercambio. O sea, hay una relación económica cuando hay un acuerdo, a veces explícito, a veces implícito, en este caso implícito, de que yo entrego unas cosas y el otro me da la otra cosa. Si yo te vendo tal cosa, en la acepción económica, tú me das determinado monto de dinero por esas cosas que yo te estoy entregando, y todo lo que viene, ¿no? La discusión. Esa es la acepción económica. En la economía de la salvación, lo que está presente es la idea de que hay un sujeto poderoso en el ordenamiento medieval, recordemos feudal, dominado por el pensamiento teocrático, en el que hay un sujeto poderoso que en realidad tiene el poder económico, inclusive socioeconómico en general, esa división de lo económico, lo social, etcétera, de la modernidad, no de aquella época, pero ese sujeto poderoso
prestigio. Claro, vinculado al prestigio, inclusive está en un lugar elevado y se relaciona con sujetos que están por debajo. Sobre los cuales tiene un deber de asistencia. ¿Qué significa? Que este sujeto poderoso tiene ese deber de asistencia, pero ese deber de asistencia no entendido como que ese otro es un sujeto de derecho, como la categoría que nosotros hoy conocemos, sino que es un prójimo al cual debe ser asistido. ¿Por qué? Porque la economía de salvación, ¿qué implica? Implica que no altera, implica que lo social o la sociedad está basada en un orden natural. Digamos, de que es natural que haya poderosos, y es que haya poderosos y que haya sujetos, que haya personas que no lo sean, que haya sujetos que deben obedecer a ese que por el mandato de Dios, pensemos en una sociedad teocrática, detenta el poder. Ese sujeto poderoso tiene la obligación de asistir porque desde la caridad al asistirlo va a entrar al reino de los cielos, digamos. Es como que inclusive en ese momento había toda una institucionalidad ligada, ¿se acuerdan? Lo que eran las indulgencias, digamos. Vos asistías o comprabas un lugar en el reino de los cielos. Y una forma de comprar, entre comillas, de lograr un lugar en el reino de los cielos tenía que ver con asistir al que no tenía un lugar de poder. Pero a su vez, ese sujeto que no tenía ese lugar de poder, el pobre, el siervo, digamos, el que estaba en la estructura social, digamos, por abajo, tenía la obligación de aceptar esa ayuda sin cuestionarla. O sea, la forma de ganarse el reino de los cielos era aceptar su condición. Hay toda una cuestión de, por eso no se altera, se considera a lo social como una cuestión ordenada, como un mandato natural, digamos, definido por Dios, y donde el pobre debe aceptar su condición, y al aceptar su condición se va a ganar la posibilidad del acceso al reino de los cielos. Insistimos con esto, no nos interesa la caridad como virtud, como cuestión teológica, sí como cuestión teológica, pero no como cuestión de fe, sino por lo que dice Maricel, el impacto que ese modo de pensar, de intercambiar, tiene sobre el mantener el orden social. Por eso, digamos, las primeras respuestas, sobre todo en el medioevo, no significa que hoy no están presentes esta concepción, lo que no son es hoy es hegemónicas, digamos, no son esa matriz o ese modelo que Osvaldo decía, que era el que se sostenía como el adecuado o el necesario. Ese modelo o esa matriz fue la primera forma de intervención en lo social, y por ello las primeras instituciones que daban asilo a los pobres, asilo a los desvalidos, fueron las organizadas por la Iglesia Católica. Inclusive en Latinoamérica, digamos, las primeras instituciones que se encargaron de la atención de la cuestión social fue la Iglesia Católica. A través, bueno, de los primeros hospicios, de los primeros orfanatos, sobre todo con dos sectores, con dos sujetos que eran, porque hay otra cuestión, como para ir cerrando, el pobre debía ser merecedor de ayuda, digamos, no el que, no era la idea de sujeto de derecho como tenemos hoy, sino que se evaluaba quién era merecedor de ayuda y quién no. O sea, aquel pobre que no se consideraba vago, que no se consideraba amoral, que aceptaba su condición, era merecedor de ayuda. El pobre virtuoso. El pobre virtuoso. Y los primeros a los cuales se le prestó asistencia eran las mujeres y los niños, porque eran considerados inferiores, sin capacidad ellos de resolver su propia situación. Esto de la materia de la caridad, recordemos, tiene su presencia hegemónica en este periodo histórico, pero permanece. Entonces, no estamos cuestionando, insistimos, el planteo religioso, sino la relación que esto tiene con la configuración de esta profesión, que es trabajo social en este caso. Y también señalamos, y esto es parte de los contenidos de la materia, de que esa matriz va teniendo transformaciones, inclusive la más importante, atraviesa en el caso a nivel mundial, occidental particularmente, el Concilio Vaticano II, allí va a tener una serie de transformaciones muy importantes,
Y en el caso latinoamericano, durante el periodo de vigencia de la teología de la liberación, el salmutismo, etcétera, que hoy todavía tiene tendencia a reflotar en algunos grupos, también trae consigo una serie de transformaciones importantes en esta concepción que hacen que el trabajo social mire con un poco de simpatía, pero insistimos con esto siempre, sigue siendo una mirada que tiene como referente al otro como hijo de Dios, que está bien, pero la profesión es una profesión regulada por el Estado. A ver, está bien, digo, decimos, no estamos diciendo que el trabajador social no debe creer en Dios, no es ese el punto de discusión. La cuestión de la discusión es que esto es una profesión regulada por el Estado que nunca puede ser ejercida teniendo como norte la cuestión de la caridad, aunque en otros ámbitos el profesional lo pueda tener porque es otra historia, para decirlo rápidamente. Por eso decimos de que en esta matriz está fuertemente presente lo ideológico. Lo ideológico en términos de valorativo. ¿Qué es lo que hace el profesional? El profesional es aquel que va a intermediar, no solamente en esta matriz de intervención, en posibilitar el acceso a determinados recursos para garantizar la subsistencia de ese otro incapaz, o ese otro, digamos, que no ha podido, porque está en un estrato inferior, sino tiene un lugar clasificatorio. ¿Esto qué es? Es quien va a definir quién es el pobre bueno, quién es el pobre virtuoso, y quién es el pobre que no lo es. No solamente el trabajo social, todas las otras profesiones. Nosotros no elegimos la nuestra, que es la que nos interesa. El trabajo social va a tener dentro de esta matriz su lugar es fundamentalmente ideológico, es decir, quién es merecedor de ayuda y quién no es merecedor de ayuda. Por ser hijo de Dios, en este caso. Ahora, la matriz que habitualmente sigue es la que se llama de filantropía, que tiene varios puntos de coincidencia, por eso a veces promueve algunas confusiones. Sí. Pero una diferencia central que solemos hacer casi como regla mnemotécnica, que en el caso de la filantropía, el otro en cierta forma también es clasificado como pobres, buenos, malos, etc. Hay un contenido moral, de moralización, de que el otro se empiece a comportar del modo correcto, debido, como la cultura occidental lo manda, como establece que se comporte, como hay que estudiar, como hay que trabajar, etc. Pero al otro en realidad hay preocupación porque al otro se le satisfagan las necesidades, no por amor a Dios, sino porque el otro es en sí mismo un ser humano al que debemos defender, por el que debemos velar. Pero no por ser hijo de Dios, sino por ser solamente ser humano. Entonces tienen ciertos, por ahí aprueban ciertos planteos filosóficos que son humanistas. Lo que no quiere decir que sean defendibles del trabajo social y de muchas otras corrientes, porque en realidad es un tipo de humanismo, para ser medio clasificatorios en esto, un tipo de humanismo liberal que va a la par de formas de organización social en las cuales admite que el Estado exista, pero que exista solamente en sus aspectos mínimos. Estas dos matrices lo que tienen como común, aparte de lo que Osvaldo está planteando, que el Estado delega en otro el abordaje de la cuestión social. En el caso de la matriz de la caridad, delega en instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, que es más común de las sociedades latinoamericanas, por la fuerte presencia, digamos, en la historia, digamos, de lo que fue el proceso de colonización, el catolicismo, y en el caso de la matriz filantrópica, delega en las instituciones de bien público, en las ONG, y es más de los modelos de las sociedades anglosajonas, digamos. La filantropía tiene más que ver con el protestantismo, con digamos, aquellas sociedades más, digamos, no vinculadas tanto con tanta presencia de la Iglesia Católica, sino de las religiones protestantes y evangélicas. Pero lo que sí tienen como dos cuestiones centrales hay una cuestión moralizante, es decir, ese es un sujeto que se define que no alcanzó la posibilidad de resolver su situación porque hay algo en él que le falta. Es su propia responsabilidad la que lo coloca de estar en un lugar de desposesión. No que hay un sistema que lo colocó, sino es él que no tiene la capacidad para resolver su propia situación de vida.
esa no capacidad tiene que ver con que hay cuestiones de su moral que no le permitieron un sujeto amoral. Y desde este lugar la intervención es moralizante, es decir, es enseñable, algunos dicen también que es pedagógica, pero eso son las intervenciones pedagógicas. Es enseñable a ese otro cómo tiene que vivir para poder resolver su situación, siempre aceptándola, digamos. Desde esta cuestión de moral o esta cuestión de intervención moralizante se sigue repitiendo hoy. Todo el concepto de tutela, el concepto de acompañamiento, el concepto de enseñanza tiene que ver con estas lógicas. Sí, en estas matrices lo que aparece o subyace, digamos, esta idea de mantener un orden establecido, ¿no? Un orden dado que lo define una hegemonía, los grupos que concentran un poder y define cómo debe ser. Y en función de eso es el tutelaje, ¿no? Es de asegurar de algún modo que la sociedad funcione del modo establecido y que determinados grupos se mantengan dentro de ese lugar, pero respetando aquellas cosas que se están definiendo como un orden establecido. Esa es la idea, y por eso el tutelaje, el disciplinamiento y esta cuestión del premio-castigo, un ordenamiento vinculado a premiar o castigar a aquellos que son el merecimiento. Exactamente. El merecimiento moral. Y en relación con esto del merecimiento moral y de portarnos bien y de hacer las cosas como corresponde, aparece la otra matriz, que es el higienismo. La idea también es muy vinculada a una corriente filosófica, epistemológica, depende de cómo es el positivismo, y del funcionalismo sociológico. La idea de que las cosas, existe un cuerpo, la idea de homologar la organización social como si fuera un cuerpo, en el caso del funcionalismo, un cuerpo humano en el que hay determinadas cosas que por ahí funcionan mal, y lo que tenemos que hacer es corregir esas cosas, esa partecita que funciona mal, y en la medida que corregimos la partecita, todo empieza a funcionar, pero no hay una mirada total. Habitualmente el higienismo se asocia mucho a lo de higiene porque está muy presente dentro de esta cuestión del higienismo tiene esta matriz positivista donde se reemplaza. ¿Cuál es lo central de la matriz positivista? La matriz positivista implica que tiene que ver con la modernidad, digamos, con el proyecto de modernidad, se desplaza el eje de Dios como centro de Dios, y el centro ordenador de la vida social pasa a ser la razón. Es decir, ya no es el hombre a semejanza de Dios el que va a resolver, y es Dios quien o el dogma religioso el que ordena esa vida social, sino ya tiene que ver con la idea de ciencia, con la idea de razón. El sujeto es un sujeto autónomo, el hombre es un sujeto autónomo, un sujeto racional que a través de la razón va a poder, construye su proyecto, construye el proyecto de sociedad. Desde esta perspectiva, como decía Osvaldo, dice, digamos, la matriz higienista porque surge fundamentalmente en la Argentina, que es el caso que nosotros más conocemos, con los primeros médicos higienistas, y donde la primera cuestión que el Estado toma, digamos, que el Estado-nación argentino toma como una cuestión social a resolver es la cuestión de, con toda la primera oleada inmigratoria, la cuestión del hacinamiento y la promiscuidad, en estos términos que se daba en los conventillos, digamos. Es la aparición de la primera, digamos, de la cuestión social, la primera cuestión social que el Estado, digamos, el Estado-nación de la Argentina reconoce, es la problemática que se generaba con los inmigrantes en aquel espacio social que era el conventillo. Y no solamente tenía que ver con la higiene de atender, digamos, la cuestión, su problemática de salud, sino también la higiene ideológica. Esta cuestión, digamos, no nos olvidemos que con el nacimiento, digamos, con estas primeras corrientes inmigratorias comienzan a aparecer
otras ideologías diferentes a la de la generación del 80, la del modelo conservador, que eran los anarquistas, los socialistas, los comunistas. Entonces esta idea de higiene también implica no solamente curar el cuerpo, sino curar la cabeza, digamos, es intervenir también sobre aquel, digamos, lo que los sujetos piensan. A partir de ahí, acordémonos que una de las primeras intervenciones que se da con la presión de esta primera cuestión social es la ley de deportación, digamos, que se deportan estos inmigrantes. ¿Qué implica y qué importancia tiene el higienismo para trabajo social? De que a través del higienismo, o con esta matriz surge el trabajo social en Argentina. Hay diferentes, digamos, hay como dos tendencias en trabajo social o dos corrientes que algunos dicen que surge como heredero de la profesionalización de la intervención de la caridad, y hay otros desarrollos teóricos con el cual nosotros como cátedra escribimos, es que el trabajo social surge por una decisión del Estado, a través con una fuerte matriz higienista, de desarrollar una profesión que se ocupe de lo social problematizado. Está claro, digamos, esta es una cátedra anual, es imposible, estos son apenas unos trazos y avanzamos y vamos acordando de cosas que hubiese convenido, así que nadie puede dar por hecho de que esto es la cátedra, apenas son trazos de una cátedra anual. Entonces, ahora, en estas matrices de las que venimos hablando, sí subrayamos esto. En ninguno de los casos la cuestión de los derechos de considerar a los sujetos como ciudadanos está presente. En todos los casos hay otra consideración de ese otro sujeto que no es como sujeto de derechos. Cuando el sujeto empieza a ser considerado sujeto de derechos, en realidad es cuando estamos ante la otra matriz que nos interesa y que es la que particularmente trabajo social defiende, con algunas variantes a las que nos vamos a referir, que es la matriz de derechos, justamente con perspectiva de derechos, es la que se inscribe exactamente dentro de esa sociedad organizada en torno al Estado-Nación, que es el Estado de modernidad, entonces que trae también estos conflictos de los que hablamos al principio, que es particularmente, ahora vamos sobre esto de la matriz postliberal, pero trae particularmente esto de la negación de determinadas culturas que hace el propio Estado, por ejemplo, trae, Bolivia lo ha resuelto a través de la idea de los estados pluriculturales o plurinacionales, pero que en realidad en el caso de Argentina también lo tenemos como problema, y tenemos otros problemas mucho más serios que es difícil de resolver, que es el trato con los mestizos, con las poblaciones mestizas, que es de la que la mayoría de nosotros en realidad forma parte, aunque no parezca, pero es una discusión genética casi interesante. La matriz de derecho parte de la idea de que a los sujetos no les corresponde lo que necesitan porque Dios lo quiere, o porque el filántropo o la filantropía lo quiere, o porque es necesario para que mantenga el orden